Desde los confines más antiguos de la galaxia, hay un linaje que resuena por encima de todos los demás. Un linaje marcado no solo por la historia, sino por la fuerza misma. Los Skywalker no fueron una familia común. Fueron un punto de inflexión en el equilibrio de la galaxia, un linaje destinado a alterar el destino una y otra vez, tanto para la luz como para la oscuridad. Todo comienza con un nacimiento imposible. Anakin Skywalker, concebido por su madre, Shmi Skywalker, pero sin un padre de por medio, surgió como una anomalía en la fuerza. Algunos teorizan que los Sith estuvieron detrás de su concepción. Otros dicen que la fuerza misma parecía buscar corregir su propio desequilibrio. Anakin era un ser cuyo potencial superaba cualquier precedente conocido. Los Jedi lo llamaron el elegido, y con justa razón. A través de él fluía la mayor cantidad de midichlorianos que ha habido en un solo individuo. Pero ese poder no trajo solo esperanza en un comienzo, también sembró tragedia. Anakin Skywalker se convertiría en el despiadado Lord Sith, Darth Vader, quien junto a Darth Sidious sembraron el terror en la galaxia por 20 años. Con el paso de las generaciones, el legado de Anakin no se debilitó, se transformó. Su hijo Luke Skywalker llevaría ese poder hacia la iluminación, mientras que otros descendientes lo canalizarían hacia la guerra, el sacrificio o la oscuridad. Cada Skywalker manifestó la fuerza de una forma distinta, como si el linaje no repitiera el poder, sino que lo reinterpretara. Algunos dominaron la fuerza con sabiduría, otros con furia, y algunos con un equilibrio tan inestable como la galaxia que los rodeaba. Pero todos compartieron algo en común, un vínculo con la fuerza tan profundo que sus decisiones definieron eras enteras. Yo, Darth Fallen, les haré un pequeño recorrido por el poder, las hazañas y el impacto de la familia más influyente que haya existido alguna vez en aquella galaxia muy lejana. Y contestaremos la siguiente pregunta: ¿quiénes fueron realmente los Skywalkers más poderosos de la historia? Parece una pregunta con una respuesta más que asegurada, pero aún así, revisaremos a todos los miembros con la sangre de los Skywalkers. En fin, entremos de lleno al vídeo. En este listado, iremos del Skywalker más débil hasta el más poderoso, obviamente. Y recuerden, todo bajo mi perspectiva personal. Si tienen un orden distinto al que voy a presentar, háganlo saber en los comentarios. Comencemos analizando a Allana Yuo Solo, hija de Jacen Solo. Ella poseía una sensibilidad a la fuerza claramente marcada desde niña. Su linaje la convertía en heredera directa de uno de los Skywalkers más poderosos y complejos. Jacen le enseñaría el ocultamiento de la fuerza, además de que podía curarse a sí misma, al igual que su madre, Tenel Ka. Otros poderes que tenía Allana eran la precognición, el truco mental Jedi, el aturdimiento de la fuerza y el vínculo animal. Cuando se enojaba, era capaz de liberar ondas de odio del lado oscuro, y por último, presentaba la capacidad de volar con la fuerza. Sin embargo, el material de Legends, al quedar inconcluso, nunca se le vio desarrollarse por completo. Su lugar en el ranking refleja promesa y herencia, no un poder realizado y demostrado. Chumeda Allana Yuo Solo representa un futuro bastante prometedor que nunca veremos, y por eso está ubicada aquí. Seguimos con este listado con Nat Skywalker, conocido como Bantha Rock. Fue hermano de Cole y tío de Cade Skywalker. Aunque pasó años apartado de la orden y renegó de su apellido al no sentirse digno,
Su conexión con la fuerza nunca se extinguió. Conservó un dominio notable en la telequinesis, la percepción de la fuerza y en el combate, incluso sin entrenamiento constante, además de ser un magnífico mecánico. Demostró su poder al derrotar a Aslyn Ray, una caballera imperial Fel, estando desarmado y con años sin usar la fuerza. Regresó al servicio activo cuando la galaxia lo necesitó en contra de la amenaza del emperador Sith, Darth Krayt. Nat Skywalker daría su vida para proteger a otros Jedi y a su sobrino, para permitir su escape luego del ataque Sith al templo oculto de Taivas. Nat no fue un titán en la fuerza, pero sí un maestro Jedi auténtico y demostró ser digno del apellido Skywalker, cuya fortaleza residía en la constancia y el sacrificio. Continuamos ahora con un familiar directo de Nat, su hermano Cole Skywalker. Cole fue el respetado maestro de la Orden y líder del Alto Consejo Jedi en una época oscura en donde los Sith dominaban la galaxia una vez más bajo el tutelaje de Darth Krayt. Como buen Skywalker, dominaría la mayoría de las habilidades de la fuerza, manejaba la telequinesis, tenía una percepción avanzada y un manejo excepcional en el estilo de combate Yar Kai, y era capaz de detectar puntos de fractura con la fuerza. Todo eso fue suficiente para liderar y proteger a los demás Jedis. Fue considerado el mejor guerrero Jedi de su tiempo. Murió enfrentando el resurgimiento del Imperio Sith, defendiendo el legado de la Orden hasta el final. Su poder era sólido, fue capaz de asesinar a al menos 7 guerreros Sith y varios soldados de asalto durante la masacre de Ossus. Su muerte radicaría en el constante ataque Sith con rayos de la fuerza. Mientras Cole resistía los embates eléctricos de un guerrero Sith, Darth Nihil aprovecharía y lo atacaría desde otro flanco con sus propios rayos. Su sacrificio lo convirtió en una figura clave del linaje de los Skywalkers. Ahora pasamos a quien sería la heredera directa de Anakin Skywalker. La princesa Leia Organa heredó un potencial comparable al de su gemelo, Luke Skywalker, pero eligió un camino distinto. Su conexión con la fuerza se manifestó principalmente en habilidades mentales formidables, una telepatía descomunal, percepción avanzada, una resistencia al lado oscuro y una voluntad casi inquebrantable. Aunque originalmente Leia seguiría los pasos de su madre y se convertiría en una astuta política, poseía muchos otros talentos. De hecho, Leia eventualmente seguiría el camino de su padre y su hermano, convirtiéndose en una Jedi con habilidades descomunales, tanto con la fuerza como con el sable de luz. Para la crisis de la mano sombría, Leia era por sobre todo una guerrera Jedi. Fue capaz de usar la meditación de batalla con eficiencia, sin tener un manejo total de la fuerza. Aquí también se incluye su capacidad de afectar a espíritus del lado oscuro, específicamente al espíritu de Darth Sidious cuando intentó poseer a su hijo, Anakin. Fue capaz de derrotar a enemigos formidables, incluyendo a Tahiri Veyla y a Beldorion. Y por último, tenía una conexión brutal con su hermano que incluía el control de una técnica propia de ellos, el destello dorado, que era utilizado para reducir a enemigos a cenizas. Esta técnica la usaría Leia cuando se unió al lado oscuro en el monolito oculto de la grieta de Chilun. Leia nos demuestra que el poder no siempre necesita imponerse para ser real. El hijo menor de Leia la seguiría en este listado. Anakin Solo fue un prodigio natural con una conexión a la fuerza extraordinaria desde muy joven. Anakin compartía muchos de los dones de su abuelo. Demostró una telequinesis poderosa, gran creatividad en combate
y una valentía poco común incluso entre los Jedis adultos. Su poder asombró a Jedis oscuros y a Siths por igual. Redescubrió la forma de utilizar la meditación de batalla con eficiencia y utilizaba la fusión de la fuerza. Además que era un habilidoso espadachín que dominaba el estilo Yarkai y fue el primer Jedi desde Berger en descubrir una forma de identificar a los Yuuzhan Vong con la fuerza. Durante la guerra, Yuuzhan Vong se convirtió en una de las mayores esperanzas de la Orden. Su muerte temprana truncó un potencial que podría haberlo llevado al nivel de su hermano mayor, Jacen, o incluso más alto. En su muerte, durante la misión de Myrkr, Anakin logró un estado de unidad con la fuerza, el mismo estado al que más tarde Jacen llegaría para derrotar a Onimi en el final de la guerra. Su lugar refleja lo que fue y lo que pudo haber sido. Por encima de Anakin solo, tenemos a su primo, hijo de Luke, Ben Skywalker. Ben creció bajo la tutela del considerado Jedi más poderoso que ha habido. Aunque nunca mostró habilidades únicas o extremas, desarrolló un dominio sólido y estable de la fuerza. Destacó en defensa mental, percepción avanzada y combate equilibrado. Era capaz de desaparecer en la fuerza gracias a las enseñanzas de su primo Jacen. También fue capaz de usar el Flow Walking, un poder capaz de alterar mínimamente el pasado para cambiar el curso del futuro. Era brillante en telepatía, siendo capaz de percibir rápidamente las intenciones de las personas, además de ser bastante similar a su abuelo, pareciéndose en aspectos como en ser un magnífico piloto. Ben estaba dotado con una extraña capacidad para recordar cosas que había visto u oído con casi perfecto detalle. Participó en conflictos de altísimo nivel. Aunque su combate en sable de luz era deficiente, se enfrentó a amenazas como Abeloth y a decenas de guerreros de la tribu perdida de los Sith. Ben sobrevivió donde muchos Jedi más poderosos cayeron. Ben no es todopoderoso, pero sí uno de los Skywalkers más completos y fiables que existieron. Ya llegando a la recta final, tenemos a Jaina Solo, hija de Leia y Han Solo, quien destacó por su perfección marcial. Fue una piloto excepcional y una de las mejores duelistas de toda su era, siendo solo superada por su tío Luke. Jaina fue entrenada en distintas áreas, por su padre y Chewie en pilotaje, por su tío en las artes Jedi y por los mandalorianos en el arte del combate. Su uso de la fuerza estaba enfocado en potenciar reflejos, velocidad, fuerza física y precisión letal, convirtiéndola en una combatiente temible. Era capaz de generar luz frotando el aire con la fuerza, de interrumpir el estrangulamiento de la fuerza, de detectar puntos de fractura. También manejaba el vínculo animal. Era una experta en el truco mental Jedi y fue capaz de usar el rayo negro de la fuerza, que era una versión potenciada de los rayos de la fuerza comunes. Jaina también era capaz de usar el lado oscuro, sin sucumbir en su totalidad en este. Su mayor hazaña fue derrotar a su hermano y señor oscuro de los Sith, Darth Caedus, en combate directo, pero también destaca su hazaña en la guerra Yuuzhan Vong, al asesinar al señor de la guerra Zavong La y a decenas de Yuuzhan Vongs en las distintas batallas de la guerra. Más adelante, Jaina se convertiría en la espada Jedi y sería una de las mayores asesinas de Sith en la historia de la Orden. Todo esto no lo hizo por tener más poder bruto, sino por disciplina, entrenamiento extremo y una voluntad inquebrantable. Jaina representa la faceta guerrera del linaje Skywalker, eficacia pura. Volvemos al futuro.
en donde nos encontramos a Cade Skywalker, quien es una anomalía dentro del linaje. Rechazó a la Orden Jedi y el deber, luego del trauma que le dejó ver morir a su padre, Cole Skywalker, a manos de los Sith. Vivió como cazarrecompensas, siendo el mejor de su época, pero manifestó habilidades jamás vistas en otro Skywalker. Su poder más extraordinario era la capacidad de sanar y devolver la vida mediante el lado oscuro, de manera instintiva, una habilidad que desafía incluso los límites establecidos por los Sith. Con este poder, también era capaz de concentrar el daño en una herida expuesta. Cade, además, era un experto en el trance de hibernación. Era capaz de lanzar naves estelares con la fuerza y canalizar su ira para transformarla en poder. Sus empujes de la fuerza podían convertirse en poderosas explosiones de energía cinética. Durante su caída al lado oscuro y entrenamiento Sith, sus rayos de la fuerza eran capaces de dañar a Siths poderosos al nivel de las manos de Darth Krayt. Inclusive, llegó a realizar un grito del lado oscuro que impresionaría al Lord Oscuro. A pesar de su vida autodestructiva, Cade derrotó a decenas o quizás centenares de Siths, por ejemplo a Darth Talon, Darth Nihil y al mismísimo Señor Oscuro Darth Krayt cuando abrazó el lado luminoso de manera definitiva. Como duelista era formidable y temible. Como los Jedi de la antigua República, Cade solía usar saltos y maniobras acrobáticas con su espada. También usaba poderes de la fuerza junto con su sable de luz, lo que lo hacía el doble de letal en combate. Canalizó el lado oscuro sin perderse en él y mantuvo contacto constante con los espíritus de sus ancestros. Indisciplinado pero devastador, Cade logró desbloquear la habilidad que Anakin Skywalker tanto anhelaba. Cade es uno de los Skywalkers más peligrosos que existieron. Jacen Solo fue el Skywalker que más profundamente entendió la fuerza como concepto. Estudió múltiples tradiciones y desarrolló una visión filosófica única, viendo la fuerza como un flujo de causa y efecto. Dominó habilidades extremadamente raras como el flow walking, que, como se mencionó, permite al usuario observar e interactuar con el pasado y el futuro, además de una telepatía tan profunda que podía quebrar voluntades. Jacen también era capaz de disipar ilusiones fácilmente. Aún así, su poder siempre estuvo por debajo al poder de su tío. Su conexión con su gemela era aún mejor que el de su madre y su tío, ya que sus mentes a veces funcionaban como una sola. Su control de bestias o voluntad animal eran increíblemente fascinantes. También era capaz de generar una proyección de sí mismo en algún lugar específico con la fuerza. Era capaz de mitigar el dolor y curarse a sí mismo, como también a otros. El joven también era capaz de manipular su flujo sanguíneo o el funcionamiento de ciertos sistemas para adaptarse a su entorno. Como su mayor hazaña, logró el estado de unidad con la fuerza al derrotar al verdadero Señor Supremo de los Yuuzhan Vong, Onimi. Dicha hazaña sería descrita como la manifestación más poderosa de la fuerza registrada en toda la historia galáctica. Era capaz también de absorber energía, utilizar el rayo esmeralda, la versión Jedi del rayo de la fuerza. También era capaz de desaparecer en la fuerza, y con ello involucraba también el camuflaje de sus propias emociones. También era capaz de detectar a aquellos usuarios que desaparecían de la fuerza. Jacen Solo era sumamente poderoso, con infinidades de técnicas. Era capaz también de proyectar su voz por toda la galaxia.
como Lord Sith, era capaz de despojar y restaurar la fuerza de algunos Jedis, agregando también la detección de puntos de fractura. Gracias a su cautiverio con los Yuuzhan Vong, Jacen era capaz de resistir el dolor a niveles extremos. Como duelista, era excepcional y letal, similar a su hermana Jaina. Ambos eran equiparados solamente ante los mejores duelistas de la Orden. Darth Caedus combinó tanto técnicas luminosas como oscuras, perfeccionando las luminosas con el lado oscuro. Y también agregaría a su arsenal las técnicas esotéricas, todo con una mente fría y estratégica. Un ejemplo sería el ya mencionado Flow Walking. Agregaría también diversas habilidades provenientes de las Hermanas de la Noche y diversas tribus de la galaxia. Era capaz de entender la mayoría de idiomas gracias a la fuerza de escucha Terran, y también escuchaba conversaciones lejanas. Era capaz de predecir el clima y de suprimir recuerdos de otros. Derrotó a maestros Jedi veteranos y poderosos, incluyendo a Kyle Katarn y a su tía Mara Jade. Resistió ataques mentales extremos y manipuló eventos galácticos enteros. Jacen no cayó por ambición, sino por la convicción de que solo él podía evitar un futuro peor. Su poder residía tanto en la fuerza como en su intelecto. Ahora entramos de lleno a los que obviamente son considerados los pesos pesados de la familia Skywalker y de la historia galáctica en sí. Pero ahora queda definir, ¿quién de los dos merece el título del más poderoso? ¿Quizás Anakin? ¿Quizás su hijo Luke? Lo veremos a continuación. Luke Skywalker representa la culminación absoluta del linaje Skywalker. A diferencia de su padre, no solo poseyó un poder inmenso, sino que alcanzó un dominio total de la fuerza sin perder su humanidad. Como gran maestro de la nueva Orden Jedi, estudió textos antiguos, técnicas prohibidas y corrientes olvidadas, integrando conocimientos que ningún otro Jedi había logrado reunir. Su control incluía una telequinesis masiva, proyección espiritual, curación avanzada, barreras de fuerza y una percepción casi cósmica del equilibrio. Todo lo presentado por los Skywalkers mencionados con anterioridad, Luke lo tenía, y a veces se limitaba a no usar algunos poderes por su propio código moral. Entrenado por Obi-Wan Kenobi y Yoda, dominó múltiples formas de combate con sable de luz, incluyendo las formas tradicionales y nuevas variantes, incluyendo el Yarkai. Su estilo combinaba velocidad, uso de la fuerza y técnicas defensivas únicas. Luke ha sido el Jedi más completo en toda la historia galáctica, manejando hasta técnicas que no se utilizaban hacía miles de años, como el desarme droide del maestro Arca Jedd, que vivió por el 4000 antes de la batalla de Yavin. Sus hazañas no tienen precedentes. Derrotó y regresó a la luz a Darth Vader. También influyó en la derrota de varios señores oscuros, como Lumia, su sobrino Darth Caedus, el legendario Exar Kun y Darth Sidious resucitado, agregando también a algunos Sith de la tribu perdida, y Darth Krayt también podría entrar en esta lista. En la guerra, Yuuzhan Vong acabó con la vida del Señor Supremo Shimra y fue capaz de controlar un vacío gravitacional similar a un agujero negro proveniente de un Dovin basal. Pero su hazaña más impresionante y que se asemeja al potencial de su padre fue cuando ayudó a derrotar y contener a la Madre, mejor conocida como Abeloth. En dicha batalla, Luke lograría caminar sobre el plano conocido como el más allá de las sombras. Luke fue capaz de alcanzar la unidad con la fuerza varias veces, una de ellas durante la batalla de Yuuzhan Tar, otra en su lucha contra Abeloth
y la última conocida sería en contra de un enjambre de guerreros Kilix. En palabras del mismo George Lucas, Anakin no fue lo que debió ser, pero el hijo podría llegar a serlo. Y en Legends, Luke lo logró y con creces. El elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, nació con el mayor potencial bruto jamás registrado. Concebido por la fuerza misma o por el fruto de algún experimento de Darth Plagueis, su conexión era tan intensa que incluso de niño realizaba hazañas imposibles para otros usuarios sumamente entrenados. Su poder se manifestaba en una telequinesis devastadora, reflejos sobrehumanos, una percepción extrema y una afinidad natural con el combate y el uso de la fuerza. Aprendía más rápido que cualquier Jedi de su generación. Como Anakin, priorizó su habilidad como duelista más que el estudio de la fuerza en sí, siendo considerado el mejor espadachín de toda la historia en la galaxia, y sería demostrado durante las guerras clon, superando a usuarios como Exar Kun, Tulak Hord y Revan con el sable de luz. Como Vader, a pesar de sus pérdidas físicas y complejidades mentales, duplicó su poder gracias al lado oscuro y poderes como la furia de la fuerza, que perfeccionaban habilidades como los reflejos y la velocidad. A pesar de que estaba limitado físicamente, muchos lo catalogaron como un ser infernal y posiblemente uno de los señores Sith más poderosos y temibles que haya existido en toda la historia galáctica. Su mera presencia quebrantaba voluntades, y pocos en realidad lograban sobrevivir a un combate contra él. Algunos también mencionaban que Vader era capaz de moverse a velocidades imperceptibles para el ojo humano. Era capaz de comunicarse con la fuerza a distancias enormes, como lo demostró con Luke, y su poder característico, el estrangulamiento de la fuerza, lo dominaba como nadie más pudo, llegando a niveles de que podía hacerlo a distancias tremendas, o sin siquiera mirar a quien estaba asesinando. También era capaz de suprimir cerebros con la fuerza. Básicamente, Vader en lo que es el manejo de la telequinesis y la telepatía. Nadie podía pararle. Incluso lanzaba su sable de luz y lo hacía volver a él con facilidad, o encenderlo sin necesidad de tenerlo en su mano. Darth Vader también tenía su propia manera de usar rayos. Básicamente, aprovechaba otras fuentes para manipularlos desde ahí y que no salgan directamente de él. Un ejemplo de esto era la variante conocida como kinetita. Está de sobra mencionar su capacidad como piloto y mecánico. En Mortis, Anakin logró someter al hijo y a la hija, entidades que representaban los extremos de la fuerza, algo que ningún otro Skywalker volvió a replicar. Esto sería considerado como la mayor hazaña que logró Anakin, y mostró el verdadero potencial del elegido de la fuerza, ya que no utilizó ni la luz ni la oscuridad, sino que tomó autoridad sobre la fuerza misma, y representó el equilibrio cósmico, tomando el lugar del Padre. Derrotó a Dooku, superó a maestros del Consejo, aterrorizó incluso a Sidious por su potencial, y fue el principal verdugo de los Jedi durante la Orden 66 y la Era Imperial. Sin embargo, su caída en Mustafar selló su destino. El elegido nunca alcanzó su verdadero techo, quedando como el mayor ¿qué habría pasado de la historia Jedi y Sith? Anakin pudo ser el Jedi o Sith más poderoso de toda la historia. A lo largo de este recorrido, hemos visto que el poder de los Skywalker no se mide solo en fuerza bruta o dominio de la fuerza. Se mide en impacto, en decisiones que cambiaron el rumbo de la galaxia, en sacrificios, caídas y redenciones que dejaron huella. Cada Skywalker de este listado representó una forma distinta de canalizar la fuerza,
desde el potencial absoluto de Anakin, la iluminación de Luke, la ferocidad de Jaina, la complejidad de Kairas, hasta los herederos de una era donde el linaje ya era leyenda. Porque el poder no es una cifra, es contexto, es momento histórico, es propósito. Y dependiendo de qué valores priorices, sabiduría, destrucción, equilibrio o voluntad, tu orden puede ser completamente distinto. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Estás de acuerdo con este listado? ¿Cambiarías alguna posición? ¿Hay algún Skywalker que merecía estar más arriba o más abajo? ¿O quizás dejé a uno afuera? Por si no llegó a quedar claro, bajo mi perspectiva, Luke Skywalker fue más poderoso que su padre, a pesar del enorme potencial de este. Si dejé a Anakin para el final, fue para explicar mi punto de por qué Luke fue más que su padre. Pero bueno, te leo en los comentarios. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales, puedes encontrarlas en la descripción del video. En fin, mi tiempo aquí ha terminado. Tomen lo que les he enseñado y úsenlo bien.